De verdad que qué alegría tenerte aquí porque te conozco ya hace más o menos un año, hemos compartido en eventos, sos una persona que se nota que tiene ganas de salir adelante, que quiere comerse el mundo y esas son el tipo de personas que yo busco traer al podcast. Porque más que ser una persona de 1000 seguidores, de miles de seguidores, de fama, de reconocimiento, aún así has sabido salir adelante sin necesidad de mostrarte en la cámara, sin necesidad de crear contenido como lo dicen, y has estado como detrás de proyectos muy importantes de ese mercado digital en Colombia. Y más que eso, sé que a nivel personal sos una gran persona porque me ha tocado ver cómo has tenido siempre la intención de ayudar. Entonces, de verdad, me alegra mucho que estés acá y que puedas compartir tu historia, tu proceso y que las personas que ven este podcast saquen dos, tres cositas que les sean de valor y les cambien el chip, eso va a hacer que muchas vidas impacten. Entonces, de verdad que muchas gracias por haber venido y bueno, vamos a darle. Con muchísimo gusto, la verdad es que muy agradecido con la invitación. Espero aportar muchísimo valor, que de alguna u otra manera todos se lleven sus pepitas de oro de este podcast y nada, y aportarles el máximo posible. Bueno, Juli, en este podcast lo primero por lo que empezamos, valga la redundancia, es tu infancia. Quiero entender de dónde vienes, cómo fueron tus primeros años de vida, un poquito de la historia de tu familia, para poder que entremos como en el contexto de todo lo que has logrado. Entonces, empezar contándonos como por ahí. Bien, mi nombre es Julián, soy nacido en Bogotá. Mi familia tiene como dos cruces, pues. La familia de mi papá es del Huila, de toda esa área del Tolima, del Huila, de todos esos lados. Y la familia de mi mamá es de Antioquia. Mi mamá, una mujer emprendedora, guerrera, nos sacó adelante, no solamente a mí, sino a otros dos hermanos. Una mujer que trabajaba todo el día, todo momento estaba trabajando, muy poco tiempo compartió con ella. Mi papá también, un hombre que trabajó, que se veló por la casa, pero que se separó de mi mamá más o menos cuando yo tenía unos 2 años aproximadamente. Soy hijo de padres divorciados. Los primeros 10 años de mi vida, parce, el mejor del colegio. La verdad es que siempre sacaba buenas notas. Desde primero hasta quinto más o menos era el mejor del salón. Mis amigos eran los mejores del salón. Siempre estuve rodeado como del mundo de ser los más juiciosos pues del salón. Ahora de los buenos. Era de los buenos hasta quinto de primaria. Ok. Después de quinto de primaria empiezo a conocer otro mundo, empiezo a juntarme con otras personas, a rodearme de otros contextos, empiezo a meterme con personas que quizás no eran tan buenas y de alguna u otra manera el contexto te va pegando y te va jalando también. Mi desempeño académico bajó totalmente. La verdad es que pasé de ser el mejor del salón a ser el peor del salón. Pasé de no perder ninguna materia y de siempre tener como mis diplomas y mis banderitas a perder 11, 12, 15 materias, a literalmente estar a punto de ser expulsado. Siento que por gran parte de esos resultados fueron el contexto del cual me estaba rodeando. Considero que ahí fue como mi primer vistazo a lo que era el bajo mundo del barrio. Siento que muchas personas viven ese proceso en donde están en el barrio, tienen los amigos que están en la esquina, que se juntan en el parque, que quizá meten una que otra cosa, que empiezan a, a irse por caminos un poquito oscuros. Empiezo a conocer ese mundo, empiezo a conocer el mundo del bajo barrio. ¿Estabas en Medellín o en Bogotá? Eso fue en Bogotá. Yo para ese momento vivía con mi mamá. En sexto, parce, conozco literalmente los gamines pues del barrio, me junto con los gamines, me hago parte de la gamina, hago parte de ese contexto. Cuando pierdo mi primer año en el colegio, que fue octavo, ahí es donde como que abro los ojos y digo, marica, ¿qué está pasando? ¿Quién soy en este momento y por qué pasé de ser un niño bueno a convertirme en el peor del colegio? Porque empecé a pelear con los otros compañeros, porque empecé a consumir sustancias que antes no consumía. Mi primer acercamiento con las drogas fue más o menos a los 12 años, más o menos en sexto, séptimo fue que como que empecé a probar esas sustancias. Y como que cuando pierdo el año hago una pausa y digo, marica, ¿qué está pasando? Y digo, definitivamente tengo que salir de ese contexto,
Mis amigos lastimosamente no van para ningún lado. Yo al estar rodeado de estas personas tampoco estoy yendo para ningún lado. No quiero esto con mi vida, me voy. Ahí decido dejar de vivir con mi mamá. También me doy cuenta que mi mamá estaba teniendo bastantes problemas económicos. Vendieron el carro, la veía estresada, veía problemas que antes no veía, cosas que de pronto uno de niño no es consciente, pero mediante va creciendo se va dando cuenta. Decido dejar la casa de mi mamá, me voy a vivir con mi papá. Con mi mamá vivía mis hermanos, vivía mis primos, mis tías, estaba rodeado de lo que era mi familia. Con mi papá estoy totalmente solo. Me aíslo completamente. Mi papá, único hijo, no tenía esposa en ese momento, era yo solo en casa. Mi papá trabajaba todo el día, era yo conmigo mismo, era yo con mi propia sombra. Y ahí me daba cuenta de quién era yo realmente, cuando estaba yo solo. Parce, me di cuenta de los malos hábitos que estaba tomando, me di cuenta del camino que estaba tomando, me di cuenta de la persona en la que me estaba convirtiendo. Y eso fue un golpazo que me pegó. Me di cuenta que si seguía por ese camino, marica, de mí no se iba a esperar absolutamente ¿Eso nada. a qué edad fue eso más o menos? Parce, eso fue como a los 14, 15 años más o menos, cuando ya me estaba dando cuenta de que estaba yendo por muy malos caminos. Para ese momento mi papá me mete en un colegio privado, yo venía siempre de colegio público, siempre estuve en el barrio, soy un pelado de barrio, Ujú. soy un pelado que si, no sé, si nos veíamos era en un parque para jugar fútbol toda la tarde, en la noche nos quedábamos por ahí chirreando, gamineando, marica, de barrio. Me meto ya a un colegio privado y veo una realidad totalmente diferente. Veo personas que, marica, tienen muchas más posibilidades, familias mucho más adineradas, veo carros mucho más bonitos, veo como esa polaridad Dinero. del colegio público y el colegio privado. Ujú. Me doy cuenta de que la educación pública era una pésima educación. Me doy cuenta que la educación privada era de la mejor educación, pero que de alguna otra manera te iba forjando para ser un empleado o un esclavo más del sistema, que eso era lo que no me terminaba de conectar. Cuando me doy cuenta de que todos esos peladitos de colegio privado, que eran más pupis y que tenían más posibilidades, estaban siendo cultivados para conseguir un buen empleo como abogados, como médicos, me desenamoro completamente del colegio y de lo que es el sistema educativo. Empiezo como una etapa de rebeldía, en donde yo de manera consciente no quería estar en el colegio, en donde yo decido que ese no era mi camino, que yo no quería pasar 3, 4 años que me faltaban para graduarme, yo no quería vivir ese proceso, yo quería terminar el colegio inmediatamente. Me doy cuenta al salir con mis amigos de que sus familias tenían mucho más posibilidades económicas que las mías. Ujú. Y eso me empieza a gustar esas posibilidades económicas, me empieza a gustar poder tener la posibilidad de irme de viaje para, no sé, mis amigos iban para Panamá, que pasan Andrés, y yo decía, marica, qué chimba uno pegarse unos viajes de esos, yo los veía en BMs, Mercedes-Benz, yo, marica, qué chimba tener un carro de esos, y me empiezo a dar cuenta como de ese otro mundo, del mundo de tener dinero. Termino el Una colegio. realidad Exacto, totalmente. exacto, Sí, era una todos vivimos polaridad. en el mismo mundo en diferentes realidades. Exacto, era una polaridad en donde yo estuve en el barrio con los chirris, con los gamines del barrio, y de un momento a otro pasé a estar con los pupis, con los fifí, con la gente con plata. Me pega ese golpazo a la vida y me empiezo a antojar de hacer dinero. Me empiezo como a cultivar un deseo de querer dinero. Terminé el colegio lo más rápido que pude, lo validé 10º y 11, no quería estudiar, definitivamente yo no quería estar en un colegio. Apenas termino yo el colegio, antes incluso de que me entregaran el diploma, no fui ni siquiera a mi graduación, creo que no tengo diploma en este momento, si les soy sincero. Ese día que me dijeron, marica, hoy es el último día de clases, ese día me fui para el centro de Bogotá a buscar trabajo. Fui, le dije a mi mamá emprendedora, guerrera, ya tiene sus negocios en el centro, ella nos sacó adelante a todos, le digo a mi mamá, mamá, deme trabajo, que yo lo que quiero es trabajar y hacerme la plata. Ve que eran los negocios de tu mamá. Ella vendía artículos de exhibición, bolsas, maniquíes, ganchos, todo para montar un local. Ok. Le pido trabajo como bodeguero. Entonces empiezo a trabajar como bodeguero en el centro de Bogotá. Cargar cajas, bultos, descargar camiones, ese tipo de cosas. El centro, marica, fue como un segundo momento muy importante en mi proceso de vida. Porque ahí volví a conocer el barrio, pero de manera mucho más oscura. O sea, en el centro, marica, a raíz de que ya tenía yo ciertas amistades y cierto mundo en el barrio bajo, en el centro, cuando me metí a ese mundo,
parce, empiezo a consumir muchas más sustancias, empiezo a salir mucho más de fiesta, mis hábitos empiezan a ser mucho más negativos, empiezo a tener dinero, pero empiezo a reprocharlo en cosas que no debía gastar la plata. Y, marica, sigo sin ser nadie en la vida. Simplemente tenía un trabajo que me pagaba 1.500.000, 1.800.000 todos los meses. Era joven, soltero, no tenía hijos, no tenía responsabilidades. Y esa plata me la chirreaba, me la gastaba todo. Que empieza. En fiesta, marica, la fiesta, el baile, el perreo, eso era lo mío en ese momento. Me iba de fiesta cada 3 días, cada 4 días. En el centro, marica, fiesta era todos los días. Solamente que yo me controlaba un poquito y no era todos los días, sino cada 3. Salía de fiesta con todo el mundo, marica, me juntaba con la gente baja del centro, pero también me juntaba con la gente de plata del centro, porque en el centro también hay esas dos polaridades. Ahí, marica, tú llegas al centro y ves a los indigentes durmiendo en la calle, pero también volteas a ver y ves las camionetas y los empresarios del centro. Entonces yo tenía esas dos polaridades y yo decía, ok, estoy en un mundo bajo, pero lo que yo quiero es la camioneta, el negocio, yo quiero importar, yo quiero más allá. Pasan 4 años como empleado en el centro, teniendo esa vida, esa rutina, ese proceso de... Yo creo que todas las personas pasan por eso mismo, weón. Ese proceso, esa monotonía de levantarse, ir al trabajo, trabajar, recibir el pago, buscar algo que te saque de la monotonía, algo que te saque de la rutina, Netflix, redes sociales, fiestas. Escapar de la realidad de Escapar alguna de la manera. realidad, exacto. Y yo tenía esa rutina y ya llevaba 4 años como bodeguero con esa misma rutina en donde, marica, todos los años ganaba lo mismo. O sea, si yo multiplico los 1.500.000 que ganaba, al año me ganaba más o menos unos 17 millones de pesos, 18 millones de pesos. Ponle que me ganara 20 millones de pesos en un año. Eso mismo durante 4 años, sin ver crecimiento, sin ver más. ¿En qué rango de edad? Para ese momento yo empecé a trabajar más o menos a los 18, duré 4 años, a los 22 años. A los 22 años tuve ese segundo despertar que fue más o menos en pandemia. Ahí fue cuando ya empecé a vivir la vida realmente. Cuando ya digo como marica, no quiero más estos hábitos, no quiero más ser del barrio, no quiero más este contexto, no quiero ser empleado, no quiero ganarme 20 millones de pesos al año, quiero, quiero otra cosa. Más o menos esa fue mi infancia, bro. Más o menos eso ¿Qué, pasaba. qué pasó cuando estabas en ese trabajo? ¿Qué fue lo que te hizo como tener ese cambio de mentalidad? ¿Hubo como una situación en concreto que te hizo ese momento que vos dices, ya, hasta aquí voy? Parce, sí, yo me acuerdo mucho que era domingo y yo había terminado de descargar un camión, una mercancía. Entonces yo estaba cansado, el domingo un sol de locos, weón, yo estaba muerto. Habían unas cajas, yo cogí una caja, la puse debajo de un arbolito que quedaba al frente del local. Llegó un primo que tenía o trabajaba al lado del local, de donde yo trabajaba, y al lado del local de mi primo trabajaba un parcero. Nicolás y mi primo, amigos de toda la vida, marica, con ellos viví muchas experiencias importantes. Y esa tarde de ese domingo fue la experiencia como que más tan. Ese día estábamos ahí, nos compramos unas cervezas, empezamos a hablar y mientras hablábamos yo les dije, marica, ¿qué necesitamos hacer para irnos en este momento para la playa? Pasar en la playa, para parcharnos en la playa, para mirar allá cositas. ¿Qué necesitamos para irnos? Empezamos a ver planes en internet y bueno, que para no sé dónde, tanto, que para no sé cuánto, tanto. Y empezamos a buscar planes hasta que encontramos un plan de 1.500.000 pesos. Eran 4 días y 3 noches en San Andrés por 1.500.000 pesos. Eso era lo que te ganabas. Los tours y tal, y yo tenía por ahí un marranito donde había ahorrado cositas. 1.500.000, yo los veía posibles, pues. Sí. Para mí era mucho, porque era lo que me ganaba en un mes, pero los veía posibles. Ahorramos, hicimos la vaca, no sé qué tan, compramos los tiquetes, nos fuimos para San Andrés. Marica, llegamos a San Andrés, mi parcero y mi primo. Bro, esos 4 días, esas 3 noches fue una locura. O sea, tomamos fiesta, conocimos personas, conocimos lugares, paseamos un montón, alquilamos carritos, alquilamos motos. Marica, ese viaje me abrió los ojos y me hizo entender lo que era la verdadera libertad. Ujú. La libertad de tú poder hacer lo que tú quisieras, poder disfrutar con las personas que tú querías, poder estar conociendo culturas diferentes, poder conocer personas distintas. Se acaba el viaje, llega pandemia, nos encierran a todos. Fue más o menos una semana después del viaje que hubo como el encerrón. Alcanzaste a viajar. Alcancé a llegar. Sí, literal alcancé a llegar. Sí. Parce, y en el encerrón yo me acordaba del viaje. Entonces yo encerrado en mi casa, yo me acordaba
de todas las experiencias que había vivido viajando, y yo me repetía a mí mismo, marica, eso es lo que yo quiero vivir. Yo no quiero que se acabe la pandemia, porque si se acaba pandemia, vuelvo a mi empleo, si vuelvo a mi empleo, son muchos más años viviendo una monotonía y una rutina que no quiero vivir. Sí, un Entonces, ciclo mi infinito. momento, ajá, fue ese viaje, fue ese momento en donde yo dije, marica, lo que yo realmente quiero en la vida es libertad. Yo no quiero una carrera, yo no quiero un trabajo, yo no quiero un empleo bien pago. Yo quiero la libertad de poder decir, me voy de viaje, me voy de fiesta, me voy con X o Y personas, me voy a disfrutar con mi familia. Mi deseo interno era querer libertad, yo quería ser libre. Esa era como mi razón por la cual decidí tomar mi propio camino. Perfecto. Bueno, y en ese momento que, listo, tú dijiste como que, bueno, yo quiero libertad para mi vida. ¿Cuál fue la idea, el modelo de negocio o la forma en la que pensaste lograr esa libertad? Parce, yo me acuerdo mucho que yo estaba en mi casa, encerrados en pandemia, y yo me sentía muy aburrido. Ese aburrimiento hizo que yo empezara a mirar adentro mío. Me miré al espejo, miré como no solamente mi exterior, sino también que miré mi interior. Y me entró una sensación de desagrado. Yo me miraba al espejo y no me gustaba lo que veía. Veía un joven flaco, delgado, muy delgado. Veía mi cuerpo y no me gustaba. Veía mi cara, no me gustaba. Veía mi ropa y no me gustaba. Veía mis cuatro paredes y no me gustaba. Sentía que estaba en un lugar que no quería estar. Veía mis hábitos, mi forma de pensar, veía lo que yo estaba, lo que yo había hecho con mi vida, y me entró un sentimiento de inconformidad. Yo siento que ese sentimiento es el sentimiento más importante que uno tiene que desarrollar. Ese sentimiento de estar inconforme, de no quedarse en un lugar solo ahí estancado, no, sino que tú darte cuenta que no estás creciendo. Y me di cuenta y me di muy duro. O sea, mentalmente fue como un proceso en donde me daba mucho látigo, que he fracasado, que no había logrado nada con mi vida, que no iba para ningún lado, que entonces veía el reflejo. Solamente a castigarse, a golpearse. Me dio muy duro, muy duro. Yo siento que esa noche yo entré como en un estado de, no sé si depresión, pero era un momento en donde me criticaba constantemente. En el televisor había música puesta, en YouTube, y justo apareció un anuncio de lo que hoy es mi primer mentor. Esa persona se llama Nelson. No era de marketing, sino que era de desarrollo personal. Nelson, ¿cuál? Nelson Quest se llama. En YouTube lo puedes buscar. Es un mentor interesante. Una persona que ese era su primer video de YouTube. Era una rutina diaria como emprendedor de alto rendimiento. Así se llamaba el video. Y yo empiezo a mirar. Marica. No, yo me despierto a las 6 de la mañana. Entonces yo veía que se despertaba chimba de cama. Lo primero que hago es bañarme con agua fría. Yo veía que se va chimba de baño. Los suplementos porque me voy al boxeo. Se iba a boxear, chimba de cuerpo, todo rayado, tan. Llegaba de boxear y se iba que pa' un café a trabajar. Chimba, tenía una empresa de 40 empleados, de no sé qué, de diseños web. Después de que se iba de trabajar, llegaba a la oficina, chimba de computador. Después que tenía su asistente, que tenía no sé qué, que se iba a llevar. Marica, y tenía un estilo de vida como emprendedor de alto rendimiento que yo miraba ese estilo de vida y yo decía, marica, eso es lo que yo quiero. Yo quiero un cuerpo así, yo quiero una moto así. Él tenía una BMW hermosa, weón. Yo quiero la BMW. Y empiezo yo a comparar mi vida de fracasado con la vida de éxito que esta persona me estaba mostrando. Y al final del video hace un CTA, yo soy Nelson Quest, voy a enseñar de desarrollo personal de manera muy profunda, sígueme si quieres aprender. Era un anuncio que él estaba haciendo. Lo seguí en YouTube y cada viernes él subía un video. No hubo ningún video que yo no me haya visto. Él subió videos durante 2 años, no volvió a subir contenido. A día de hoy yo todavía vuelvo y miro los mismos videos una y otra vez. Esos fueron los videos que te cambiaron la vida. Esos videos me introdujeron al desarrollo personal, que es el primer paso que toda persona tiene que hacer si quiere realmente cambiar su vida. Si la persona quiere cambiar su vida, no tiene que empezar buscando formas de hacer plata. El dinero es consecuencia de la persona en la que te conviertes. Marica, si tú no estás preparado para la riqueza, si tú no estás preparado para soportar el proceso, si tú no vives un proceso de desarrollo personal, va a ser muy complejo que generes algo a largo plazo, va a ser muy complejo que generes ingresos. Por más metodologías que uno busque, marica, si uno no vive su proceso de crecimiento personal, va a ser complejo lograrlo. El primer paso es un proceso de desarrollo personal. Y ahí fue como que todo empezó. Empecé a hacer ejercicio cuando yo nunca hacía ejercicio, empecé a leer cuando yo era el peor del colegio, empecé a hacer una serie de hábitos y a dejar otros hábitos
buscando un cambio. Después de 2, 3 meses trabajando en el desarrollo personal y con la ayuda de mi mentor, me sale otro anuncio. Una vez que busco cómo ganar dinero por internet, me sale un anuncio de Mike Musby. ¿Buscaste cómo ganar dinero? Busco en YouTube cómo ganar dinero por internet. ¿Y por qué por internet si tu familia venía de negocios tradicionales del centro, No, de pronto importaciones, como ese tipo de cosas? ¿Por qué internet? yo creo que principalmente por lo que estábamos en pandemia, porque yo sí tenía el pensamiento desde muy chiquito en tener mis propios locales, mis propios negocios, en importar mi propia mercancía. Pero a raíz de que estábamos en pandemia, de que no podíamos salir mucho, además de que me gustaba mucho lo que era videojuegos, me gustaba mucho jugar videojuegos en el computador, yo sentía que mi mundo estaba ahí en internet. Parce, empecé a buscar cómo ganar dinero por internet, salieron videos de personas que la verdad no las recuerdo, siento que no conecté con esas metodologías, no conecté con esas formas de enseñanza, hasta que me salió el anuncio de Mike, un anuncio en donde Mike salía mostrando unas notificaciones y haciendo la invitación a su webinar. Ahí empezó el proceso de crecimiento a nivel negocios. Entonces entraste, bueno, ahí ya como que te salió contenido en Mike Moonsville, conociste el mundo digital, te empezó a llamar la atención. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Compraste algún curso? ¿Compraste lo que él lanzó? ¿O te quedaste consumiendo más contenido gratuito? Parce, no, a mí me bastó simplemente ver el webinar de Mike. En el webinar de Mike, en la clase gratuita en la que vendía Affiliatum, él Ese fue en el primer lanzamiento que él hizo. no era un lanzamiento, estaba como en Evergreen. O sea, yo creo que eso ya lo habían lanzado hace rato. Y yo ya había visto anuncios de él hace rato, pero yo nunca le había prestado atención. Empiezo yo a mirar esa clase y en una parte de la clase él explica la metodología. Entonces la metodología era pagarle a grandes cuentas para tú pautar un producto como afiliado. A mí me bastó esa explicación. Esa explicación más los 3 pilares fundamentales de marketing. Esas 3 cosas fueron los 3 pilares que yo tenía que escuchar para saber cómo hacer dinero por internet. Cuando entendí que existía el avatar, la oferta y el sistema de ventas, y que esos 3 pilares fundamentales eran las que constituían un gran negocio en internet, yo no necesité comprar un curso para empezar a tener resultados en internet. Me di cuenta de que necesitaba clientes, una buena oferta y una forma en la que esas personas llegaran a mí. Entonces empecé a subir contenido, empecé a buscar clientes, empecé a buscar formas. Lo primero que empecé a vender fueron bolsas. Mi mamá vendía bolsas, cosas de exhibición, pues yo decía, ok, ya tengo el producto, ya sé que se vende, ya sé que hay negocios que quieren ese producto, ahora necesito atraer a esas personas. Le tomé un par de fotos a las bolsas y hacía anuncios desde el botón promocionar para atraer personas y que me enviaran mensajes. A esas personas las atendía por WhatsApp, les vendía un paquete de no sé cuánto, se los llevaba yo a domicilio y así empecé a hacer dinero por internet. Bueno, y ahorita nos estabas diciendo que necesariamente y el primer paso de una persona es el desarrollo personal, más que buscar cómo generar ingresos, es buscar desarrollarse como persona. ¿Pues cómo le recomendarías a una persona que se desarrolle personalmente? Porque, no sé, por ejemplo, desarrollo personal para ti es levantarse a las 5 de la mañana, es tomarse duchas de agua fría, meterse al hielo, leerse 10 libros. ¿Cómo es tu visión del desarrollo personal y cómo alguien que, digamos, no ha vivido aún ese proceso, pero lo está buscando de crecer como persona, puede empezar y aplicarlo de forma más fácil a su vida que lo que suelen vender en redes sociales algunas veces? Parce, mira, el desarrollo personal es algo muy personal, justamente, es algo muy individual de cada uno y es un llamado interno que la persona tiene que escuchar. Hay un libro que se llama El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, en donde él explica algo que se llama el camino del héroe. En el camino del héroe hay diferentes etapas del proceso. La primera etapa es el mundo tradicional, en donde el héroe está en el mundo tradicional. La segunda etapa es ese llamado, esa inconformidad interna. La tercera etapa es encontrar al mentor. La cuarta etapa es irse de viaje y empezar el camino para enfrentar los desafíos. Cada persona tiene que buscar ese momento de tocar fondo, de llegar abajo. Es buscar ese momento en donde te das cuenta de la realidad de qué eres, de quién eres y te das cuenta de que, marica, si no haces algo por tu vida en este momento, muy seguramente se quede igual de estancada a lo que ha estado hasta el momento. Entonces, primero es tocar fondo. Después, existen diferentes áreas en la personalidad o en un ser humano, diferentes áreas fundamentales que se tienen que trabajar en conjunto. Listo. No se trata de trabajar solamente un área. Si trabajas solamente el área del dinero, vas a ser una persona adinerada, pero frustrada, con depresión, solitaria.
Hay diferentes áreas que tienes que trabajar en conjuntos para lograr lo que es la plenitud. ¿Listo? La primera área es el área física. Trabajar por tu cuerpo. Tu cuerpo es fundamental. Hacer ejercicio, mantenerlo fuerte, mantenerlo sano, cuidar de tu cuerpo es una de las cosas más importantes que tienes que hacer porque te genera disciplina. La segunda área es mental. Tus pensamientos crean cosas. Ese es uno de los códigos de riqueza de Napoleon Hill. Lo que tú piensas son los resultados que terminas atrayendo. Y si tu mente no está en calma, si tu mente es un caos, si tus pensamientos no son los pensamientos correctos para generar una gran riqueza, si tus pensamientos simplemente no van alineados con el tipo de persona que quieres ser, no vas a convertirte en la persona que te quieres convertir. Mente. Vocación, marica, tú puedes ser muy espiritual, tú puedes trabajar tu mentalidad, tú puedes trabajar tu cuerpo, pero si no tienes dinero, vas a tener serios problemas en la sociedad en general, en un sistema capitalista en el que estamos. Entonces, esos 3 pilares son los 3 pilares fundamentales. Después de trabajar esos primeros 3 pilares, el cuerpo, la mente y la vocación, las finanzas, se desbloquean otros 2 pilares que son demasiado importantes. El primero son las relaciones, o bueno, el cuarto son las relaciones. Saberte relacionar, saberte comunicar, saber expresar tus ideas, saber llegar a un lugar y de alguna u otra manera llamar la atención en ese lugar. Es fundamental las relaciones, weón, si tú quieres realmente lograr resultados a largo plazo. No solamente las relaciones con negocios, sino las relaciones con pareja. Tener una relación con pareja no es fácil. Esa es un área que en este momento estoy trabajando mucho, después de haber trabajado las otras 3. Y ya la cuarta área es como ese propósito interno. Ese propósito interno que no está netamente relacionado a la forma en la que ganas dinero, pero que de una u otra manera ese propósito interno es lo que te termina moviendo. Es algo que va más allá del dinero. Por consecuencia de cumplir ese propósito interno, te va a llegar dinero, te van a llegar relaciones, pero es consecuencia de. Es algo en lo que no te enfocas. Es algo simplemente que tú vas cumpliendo día a día. ¿Y tú cómo sientes que uno puede encontrar ese propósito? ¿Sientes que uno encuentra ese propósito o que uno, digamos, nace con él y simplemente lo descubre? Desde mi experiencia personal es una meta que te pones. Es un, no sé si tú seas una persona de retos, yo soy una persona que me gusta asumir retos. Tu propósito es una meta que tú te pones. Ok, de aquí a un año voy a cumplir esta meta. Quiero comprarme este carro, quiero ayudar a X cantidad de personas, quiero lograr X o Y estatus en la vida, posición en la vida. Es una meta que te pones y que te la tomas muy en serio. Una meta que te tomas tan en serio que trabajas día y noche por ese propósito hasta que cumples la meta y que te puedes demorar más de un año, pero que sigues trabajando por esa meta. Entonces, el propósito no es algo como que nace, no es algo que simplemente está, o no es algo que se encuentra desde mi punto de vista. Es algo que tú te propones, justamente. Propósito, me propongo lograr X cosa en X cantidad de tiempo. Justamente Napoleon Hill lo dice un montón en su libro de Piensa y hágase rico. Las personas que se ponen metas que son lo suficientemente específicas como para que su cerebro se las crea, son las personas que cumplen las metas. Todo empieza con un deseo ardiente interno, un deseo ardiente de querer éxito. Ese es el propósito. El propósito es aquello que tú te propones y que empiezas a trabajar día y noche y te desvives hasta cumplirlo. Pero es una meta que te pones de manera consciente. No es Bueno, Juli, en ese momento que listo, ya empezaste como a conocer el mundo del marketing digital, contaste que entraste como al webinar de Mike, ya empezaste a ver cómo funcionaba eso y empezaste a vender las bolsas. ¿Qué, qué empezó a pasar en ese momento? De pronto, ¿qué tropiezos hubo? ¿Qué obstáculos tuviste como que de pronto te hicieran dudar de si ese sí era el camino o si mejor ibas y te volvías por un mundo más tradicional, un empleo? bien. Lo primero es que yo tuve resultados sin necesidad de comprar un curso y sin necesidad de consumir un montón de información. Yo tuve que consumir la información necesaria y aplicar esa información para tener los primeros resultados. Ahora, cuando yo empiezo a tener resultados y me doy cuenta de que esto sí funcionaba, de que realmente se podía ganar dinero por internet, empiezo yo a consumir más información, empiezo a consumir videos, empiezo a comprar cursos, capacitaciones, personas que decían que metodologías, que sistemas, que infoproductos, que dropshipping, que no sé qué, empiezo a consumir un montón de cosas que simplemente me aturdían y que no me permitían tener un paso a paso claro a seguir. Entonces, el primer desafío, el primer reto que tuve fue ese exceso de información que hay en el mercado. Esa cantidad de personas que están gritando en el mercado en este momento, hey, esta es la metodología milagrosa, este es el sistema, este es tal. Al tener toda esa información disponible y al creer que toda esa información es verídica, accionar se convierte más difícil.
Accionar es algo más complejo, principalmente porque tu cerebro tiene diferentes focos, diferentes enfoques, y no tiene una claridad completa de lo que se tiene que ejecutar en todos sus enfoques. Entonces, el reto más importante que tuve, el desafío más heavy que tuve, fue la falta de un mentor en marketing digital, un mentor netamente en este mundo. Si bien yo tenía mi mentor de desarrollo personal que me explicaba y que me decía y tal, yo quería un mentor que me diera un paso a paso claro de lo que tenía que ejecutar para vivir de Internet. Si bien ya ganaba dinero por Internet, no vivía ni hacía mucho dinero. Me faltaba un mentor, me faltaba un paso a paso claro. ¿Y cómo crees tú que alguien que en este momento, porque cuando uno ya en este momento del mercado en el que estamos, que hay tantas personas enseñando, puede ser PDFs, dropshipping, e-commerce, importaciones y las mil opciones que existen en Internet, ¿tú cómo crees que alguien puede identificar si la información que da un mentor es verídica? Que dices que eso es algo muy importante. ¿Qué, qué factores tienes tú en cuenta para saber si ese mentor sí te puede llevar a un resultado? Existen dos tipos de mentores. Está el buen mentor y está el mal mentor. Malos mentores hay un montón. Los malos mentores son esos mentores que no te dejan pensar. Son esas personas que te dicen, sigue estos 3 simples pasos y ya vas a lograr los grandes resultados. Vuélvete rico de la noche a la mañana con una simple metodología, con un simple sistema, de una manera fácil, rápida, automática. Esos mentores que te venden la posibilidad de tú lograr cambiar tu vida sin mucho esfuerzo, esos son los malos. ¿Por qué? De lejitos. Exacto, porque te entregan el paso a paso que de alguna u otra manera ellos creen que tú necesitas, pero no te entregan la información realmente necesaria para que tú forjes un pensamiento crítico alrededor de lo que estás aprendiendo. Que eso es la diferencia y es lo que tienen los buenos mentores. Los buenos mentores en muchas ocasiones no te entregan todo molidito, no te entregan todo listo, todo fácil, todo rápido. Los buenos mentores te hacen pensar, te hacen forjar un criterio, te hacen tomar decisiones, te hacen tener un pensamiento crítico alrededor de lo que estás aprendiendo. Es como dice el dicho, no dar el pescado sino enseñar a pescar. Exactamente. Entonces, ¿el buen mentor quién es? Es aquel que te hace pensar. El mal mentor es aquel que te dice, sigue este video y ya con eso ya tienes. No, el buen mentor te hace las preguntas correctas para que tú mismo llegues a las soluciones. La información está, marica. Tú le dices a ChatGPT cómo puedo vender infoproductos y ChatGPT te lo dice. Tú le preguntas a la IA cómo vender productos físicos y la IA te lo dice. Ahora, para que tú llegues a tomar esa decisión de querer aprender cómo hacerlo, un buen mentor te tiene que hacer las preguntas correctas para que tú tengas ese deseo. Pero si tú compras un curso o ves un video porque en el video dice que es el sistema infalible que le funciona a todo el mundo en 3 simples pasos, Huye. estás, exacto, corre, marica, porque estás aprendiendo de alguien que te está entregando todo en bandeja de plata. Y que al entregártelo todo en bandeja de plata, te evita ese proceso de pensamiento que se necesita tener para aprender realmente algo. Entonces compran cursos, compran capacitaciones, creyendo que la capacitación es la que te va a traer los resultados y no se dan cuenta de que al comprar eso fácil, eso rápido, eso automático, al no pensar realmente en lo que quieren construir, le descargan toda la responsabilidad de los resultados al curso. Cuando compran o cuando estudian buscando ese criterio propio, ahí es cuando los resultados realmente llegan. Porque de alguna u otra manera, esos resultados empiezan a llegar a raíz de las acciones que tú vas tomando con la información que estás recibiendo. El buen mentor te hace las preguntas correctas para que tú forjes el pensamiento y tú de manera interna tengas la iniciativa de hacer lo que el mentor te está diciendo. El mal mentor te entrega un paso a paso validado de 3 simples pasos, La guía súper estructurada. la guía definitiva para tener resultados. Eso es un problema porque yo siento que mucha gente que entra en esta industria de los negocios digitales entra con esa falsa promesa de generar dinero rápido. Cuando vos ya estás dentro de esto, te das cuenta que realmente no es así. Para ganar dinero acá, que sí puede ser una manera más inteligente de hacerlo, como puede ser un negocio tradicional, no quiere decir que sea una manera fácil, porque al fin y al cabo, pues también tienes que vivir un proceso, tienes que entender, equivocarte, fallar, perder plata, como todo en la vida.
Total. Y lastimosamente las personas sí están entrando a este mercado con esa falsa ilusión y ahí es donde, claro, tú entras porque te prometieron que ibas a generar $1000 en 30 días, pero en 30 días lo único que generaste fue un montón de frustraciones y de traumas. ¿Y qué salen a decir? Eso es una estafa. Exacto. También, ¿qué salen a decir? Es un estafador. Un vendehumos. Un vendehumo. O sea, también salen a tirarle mucho al mentor, pero siento que las personas también que venden programas digitales, cursos de cómo generar dinero, también se han ganado eso de cierta manera al llevar esas promesas tan agresivas. Total. Que hay personas que sí lo logren, no, obvio. Hay personas, conozco historias de personas que en 30 días, puf, o en su primer lanzamiento, o en su primer intento en el digital, pum, despegaron. Pero también existe una gran mayoría que tuvieron que vivir un proceso. Yo personalmente, yo conocí lo digital y me demoré un año en ver dinero, por así decirlo. Yo me la pagué estudiando, literal, que tuve, Total. sufrí obesidad mental porque me la pasé estudiando, 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 entonces compré cursos, siempre muy como por la línea del tráfico pago, pero me daba miedo el accionar. Pero obviamente cuando uno entra con esa falsa ilusión de, no, es que me va a generar $1000 en 30 días, o va a generar en un solo día $500 haciendo eso, Total. ahí es donde la gente se frustra y también daña en el mercado, por así decirlo. Es justamente por eso, porque se crea una falsa expectativa. Entonces la persona ve la gran promesa que es, genera $1000 semanales, ve la gran promesa y dice, marica, ok, $1000 en una semana significa que compro el curso y en una semana hago $1000, porque esa es la promesa del curso. Mm. Cuando pasa esa semana y no hace los $1000, o quizás ni siquiera hace ventas, ni siquiera tiene resultados, esa expectativa alta que la persona tenía cae y se va para el piso. Y ahí se genera la frustración, la procrastinación, el miedo, ahí se generan ciertos villanos internos que hacen que la persona no tenga resultados. ¿Y tú qué crees que es lo que hace diferente una persona que sí llega a esos resultados? Porque se ven casos de que sí pueden generar grandes sumas de dinero rápido y la gran mayoría que no. ¿Qué crees cuál es la diferencia entre esos dos tipos de personas? Justamente como lo dije, previamente a tú empezar a generar ingresos por internet tienes que vivir un proceso de desarrollo personal, en donde aprendes conceptos como la disciplina, la consistencia, la resiliencia, y entiendes que en la vida, en los negocios, en el amor, en todo se necesita disciplina, consistencia, resiliencia, que no todo sale bien a la primera, que tiene que ser algo a lo que tú le diriges tu enfoque de manera constante, día a día, que es una única cosa por la que tú te vas, porque marica, lo peor de todo o lo mejor de todo es que los cursos que venden estas metodologías sí funcionan. Yo como estratega soy el estratega que crea estas grandes promesas. Yo soy el que guía al infoproductor, al mentor y le ayuda a crear estos cursos. Esos cursos sí funcionan. Uno sí puede hacerse $1000 en una semana. ¿Significa que en tu primera semana te lo vas a hacer? No sé, depende de qué, de tu proceso de desarrollo personal, de qué tan disciplinado seas, de qué tanta acción tomes, de qué tan consistente seas con esa única visión, con ese único enfoque. Por eso es tan importante tener un único mentor. Entonces ahí entra otra vez ese tema de los mentores. El mentor te hace pensar de manera crítica. Tener muchos mentores es tener muchas posibilidades, tener muchos pensamientos, es tener muchas metodologías. Tener un único mentor es desarrollar una única metodología a la cual le vas a dirigir un único enfoque, toda tu energía se va a ir a eso y por consecuencia los resultados van a ser inevitables, porque con consistencia, con disciplina y con un único enfoque es que se logran los resultados. Pero cuando empieza uno a saltar de modelo en negocio en modelo en negocio, Objeto brillante. de idea en idea, de proyecto en proyecto, cuando uno empieza a estar de lado en lado, es cuando los resultados menos se ven. Sí. ¿Y cuál fue tu mentor entonces en ese momento para entrar ya de forma seria a generar dinero en el marketing digital? Ok. La clase gratuita de Mike me la terminé de ver. Yo nunca me la había visto por completo. Yo no sabía que había una oferta al final. Yo me vi el método y dije, marica, ya la escogí, pan, cierre y empiece. Cuando la vuelvo a ver y veo que había una oferta, al final compro el curso, me sale un downsell, que era un curso de Jonathan Vinasco de tráfico pago, compro yo ese curso, me veo el curso de Mike, que eran 10 clases en donde enseñaban los conceptos básicos de marketing, veo las clases de Jonathan, que era un pelado muy de barrio, como muy relajado, muy parchado, con el que conecté un montón, y empiezo a adoptar a Jonathan como mi mentor.
Dato curioso que tengo de los mentores, mis mentores nunca suben contenido, marica. Mis mentores aparecen y desaparecen y no los vuelvo a ver nunca. Mi mentor de desarrollo personal subió contenido por 2 años y hasta el día de hoy no ha vuelto a subir un hijo de puta video. Mi mentor de negocios, Cumplieron su misión contigo y sí, se marica, retiraron. aparecieron en mi vida, me dieron la información que necesitaba para superar los obstáculos que tenía y desaparecieron. Lo mismo pasó con Jonathan. Jonathan apareció en mi vida, me dio la información que necesitaba y desapareció por completo. Desde ese momento adopté a Jonathan como mi mentor. Dije, como, marica, este man va a ser mi mentor, me gusta cómo enseña, la forma en la que explica, la forma en la que me está guiando, en la que me está haciendo pensar, este va a ser mi mentor. Pasaron 2, 3 años más o menos en donde yo generaba algo de ingresos por internet y hasta que él no volvió a aparecer, no fue que tuve otra vez ese salto cuántico. Que ahí entra como ese salto cuántico que me posicionó a donde estoy en este momento. ¿Ese salto cuántico te refieres a que un salto cuántico en facturación, en perspectiva? Salto cuántico, pues al fin y al cabo se puede dar de muchas maneras. ¿Cómo fue ese salto cuántico que mencionas? Ese salto cuántico entró en esas 5 pilares que te dije de desarrollo personal. A nivel físico, a nivel vocacional, a nivel espiritual, a nivel mental, encontré el propósito. Esos 5 pilares de desarrollo personal crecieron un montón. A raíz de que conocí a esta persona, a Jonathan. Jonathan empezó a subir contenido otra vez. Dije como, marica, me quiero hacer conocido de él. Realmente me voy a poner la meta de que él me conozca a mí, de que él se dé cuenta de quién soy yo. Entonces yo estaba súper activo en los lives, en las clases, yo siempre haciendo bulla, siempre haciéndome notar. En las 48 leyes del poder hay una ley que es justamente esa, hazte notar a toda costa. Y yo buscaba hacerme notar. Me hice notar de él, del equipo que él tenía en su momento, me contactaron, Julio, marica, necesitamos que nos ayudes con unas cosas, de una, lo que necesiten, tan, empecé a trabajar con él, empecé a juntarme más con ellos, a reunirme más con ellos, empecé a compartir con personas que tenían resultados mucho más grandes de los que yo tenía, y el contexto lo es todo, Cambio. bro. El contexto lo es todo. O Cambio. sea, si tú en algún momento te sientes estancado en la vida, es porque tienes el mismo contexto y tu contexto está estancado también. Si tú cambias de contexto y te vas a un contexto que tiene resultados diferentes a los que tú tienes, ese contexto te va a jalar. Y eso fue lo que hizo Jonathan. Jonathan me invitó a su contexto, me invitó a su círculo social, me dijo, bro, ven, trabaja conmigo. Fue el que me impulsó a dar el salto de dejar de vivir con mis papás, de dejar de vivir en Bogotá, de venirme a vivir aquí a Medellín sin dinero, porque generaba algo de ingresos, pero no eran muchos. Me vine acá a probar suerte buscando. La verdad es que yo no sé ni por qué me vine, weón. O sea, yo cogí mi moto, amarré mis cosas, llegué acá y yo no sabía ni a dónde llegar. Un amigo que se llama Juan Calderón, que también lo llevo mucho en mi corazón, me dio puerta en su casa, me abrió su cocina, su baño, una habitación, un lugar donde dormir, un colchón, y ahí como que empecé. Mejor me junté con estas personas que tenían muchos más resultados, que tenían mucha más facturación, que tenían mucho más bagaje en todo este tema de los negocios, y ahí fue como que, boom, como que, marica, se me abrió la visión por completo de marketing, de estrategia, de tráfico pago, de lo que significaban los negocios en Internet. Entendí lo que significaba el desarrollo personal para estas personas. Entendí cómo pensaban los ricos. Descubrí los 4 códigos de la riqueza que estas personas utilizaban en sus días a días. Entendí todos estos conceptos. Tuve un montón de enseñanzas en temas de cómo cultivar esa abundancia. Me acuerdo mucho una vez que estábamos en un coworking con Jonathan, con el equipo se va, quedo yo solamente con Jonathan así en una mesa, así como estamos tú y yo en este momento, y yo pongo mi celular en la mesa, y mi celular tenía el forrito dañado, el forrito dañado en una esquina. Y Jonathan me dice, bro, nunca utilices cosas dañadas, porque tu cerebro se acostumbra a que eso está bien, y eso no está bien. Cuando tú te acostumbras a tener algo que no funciona, estás supliendo lo que debe funcionar ahí. Marica, en ese momento cogí, boté el forrito, enseñanza que a día de hoy todavía utilizo. Algo que no sirva, que no funcione, que esté dañado, algo que se bota. Marica, empecé a juntarme no solamente con Jonathan, sino con sus amigos y entré a un mundo totalmente diferente. Un mundo lleno de oportunidades, lleno de personas prósperas, abundantes, de una mentalidad totalmente diferente. Y no solamente en facturación, sino en relaciones, en esas relaciones me hicieron ir al gimnasio, esforzarme muchísimo más, conocí un mundo espiritual a raíz de esas relaciones, este mundo espiritual y estas personas espirituales me introdujeron a este mundo también, empezó a cambiar mis hábitos, mis sistemas, mis creencias, al cambiar tus hábitos, cambian tus acciones, al cambiar tus acciones, cambian tus resultados.
Bueno, y si, digamos, en este momento yo soy una persona que está escuchando esto y siente que está en esa situación de que está en un contexto negativo que no lo deja crecer, que son personas que no le están aportando valor, ¿tú qué consejo me darías a mí para cambiar ese contexto? ¿Cuál sería ese paso a paso para yo poder llegar a juntarme con personas de un contexto más, ¿cómo se diría? Son como más abundante, y no me hablo solamente de abundante de dinero, sino abundante en todas las áreas? ¿Cuál sería ese paso a paso que tú le dirías a una persona para hacer ese proceso? Parce, yo estuve en muy malos contextos. Yo realmente conocí mundos muy bajos y me juntaba con personas que no tenían ninguna aspiración en la vida y que definitivamente no tenían ningún futuro. Paso número uno, entrar en modo caverna. Entrar en un momento en tu vida en donde te aíslas por completo. En donde tú dices, marica, quiero una semana en donde no esté en redes sociales, en donde no tenga la compañía de mis amigos, en donde no hay fiesta, en donde no hay nada. Una semana solo contigo mismo. Eso es lo más importante de todo. Las respuestas siempre están en el interior de uno. Si tú eres capaz de estar solo durante una semana, 15 días, en donde te aíslas por completo del mundo, en donde te pierdes, te desapareces por completo, en donde estás contigo mismo, con tus demonios, con tus sombras, en donde empiezas a conocer tus defectos reales, ahí es donde se te despierta esa necesidad de cambio. Si tú no despiertas una necesidad de cambiar, no vas a cambiar. No vas a cambiar de contexto, no vas a cambiar de personas, de hábitos. Si tú no despiertas ese deseo ardiente, si tú no despiertas el hambre, no va a llegar el cambio. Primero tienes que despertar el hambre. Para despertar el hambre debes tocar fondo. Para tocar fondo debes estar solo. La soledad es el principal factor que te permite a ti mirar hacia adentro y darte cuenta del fracaso de persona que eres. Y darte cuenta que vives una vida de mierda en donde te despiertas todos los días a tu trabajo, en donde ganas lo mismo durante todo el día, durante todos los años, durante todos los meses, en donde solamente tienes tiempo para tu familia un par de horas en las noches, donde te das cuenta que vives en un ciclo, en una rutina, en una monotonía, en donde despiertas. Ese despertar es en soledad. Sí, es que estoy muy de acuerdo con eso que decís, porque justamente mi proceso también se debió a eso. Durante la pandemia, mi mamá vivía en Estados Unidos. Durante la pandemia yo me fui a pasar tiempo con ella. Entonces, durante la pandemia yo estuve un tiempo que yo vivía en Estados Unidos y venía acá. Me iba para Estados Unidos, venía acá. Entonces, yo podía pasar 2 meses acá, un mes en Estados Unidos, así durante más o menos 2, 3 años de mi vida, ¿cierto? Y cada vez que yo iba a Estados Unidos, pues allá yo no tenía amigos, no tenía nadie, pues, como para salir o algo así. La única persona era mi mamá, yo compartía era allá con ella. Total. Y estando allá solo, la última vez en mitad de año del 2022, yo me daba cuenta que cada vez que yo me iba para Estados Unidos, yo siempre me quería devolver para venir a rumbear acá y a estar con esas mismas personas. Entonces yo llegaba allá, estaba solo y de una me quería devolver porque quería estar aquí con mis amigos, rumbeando, saliendo en todo el sistema, ¿cierto? Y en esas ya se dio la mitad de año y yo ya venía de varios años, pues, y mucho tiempo de mucha fiesta y excesos y todo eso, que en esa última ida a Estados Unidos, que fue en junio del 2022, yo dije yo lo único por lo que quiero ir a Colombia es por ir a rumbear. Lo único que a mí me aporta Colombia en este momento es literal salir a rumbear, beber, hacer cosas que no son de ellos. Cosas disruptivas. Exacto. Pero fue en ese momento de soledad que yo dije, marica, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida Total. también? Entonces, toda mi vida y todo giras en querer estar allá parchado en Colombia, rumbeando y saliendo. ¿Y qué hay más allá? Si cuando yo me vengo para acá, ¿será que la rumba en Colombia se para? ¿Será que el Total. mundo gire? ¿O será que soy yo el que está dependiendo de la fiesta, más la gente y mis amigos no están dependiendo de mí? Y Total. ahí fue como ese punto que yo dije, algo tengo que cambiar, Total. ya. Pero fue en esos espacios de soledad que logré como hacer esa introspección. Si yo hubiera estado acá en Colombia todo el tiempo y yo hubiera seguido en ese mismo ambiente, seguiría como muchas personas que conozco que si yo me los encuentro hoy en día son la misma foto de hace 5 años, pero las personas que me conocen hace 5 años probablemente no tienen nada que ver como con la persona que se ve hoy en día. Entonces sí estoy totalmente de acuerdo con eso de la soledad. Me parece muy brutal todo lo que nos has compartido, ¿verdad? Siento que
Este episodio ha sido de muchísimo valor, más que historia, pues que también hemos tocado la historia, se ha tocado un desarrollo personal fuerte. Entonces me ha gustado mucho lo que venimos conversando, Julio, y muchas gracias. No, bro. Bueno, para continuar, me gustaría ya que nos contaras a qué te dedicas actualmente, qué es lo que haces y cómo vives, cómo generas ingresos. Bien, yo soy estratega digital. El paso a paso, pues para convertirse en estratega, empezó prestando mis servicios como anunciante a empresas. Yo sabía hacer anuncios en internet, vi un par de tutoriales, me consumí un curso, sabía hacer anuncios en internet. Además de eso, tenía contactos que les podría servir hacerles anuncios en internet, personas dueños de negocio. Empecé a cobrarles el 10% de comisión por venta, bueno, ni siquiera les cobraba un feed. Empecé a desarrollar esas habilidades de tráfico pago, de hacer anuncios. Y con ese proceso empecé a desarrollar también habilidades de copy, de plataformas, a hacer páginas web, a construir embudos, empecé a desarrollar otras habilidades. Como anunciante o como trafficker, yo cobraba entre 500 a $1,500 por proyecto en el que yo participaba. Y me alcanzaba la vida para tener unos 4 o 5 proyectos. Como estratega empecé a cobrar 1,500, 2,000, $3,000 por proyecto en donde yo participaba. Obviamente las responsabilidades eran mucho más grandes. Tú como estratega eres el responsable de un proyecto, eres el responsable de que la facturación llegue. Que la facturación no llega es tu culpa. Si el equipo no responde es tu culpa. Si el trafficker no hace caso es tu culpa. Si las plataformas se caen, si las ventas no llegan. Pase lo que pase en ese proyecto es culpa de el estratega. El estratega tiene la responsabilidad completa de ese proyecto, de liderar, de dirigir, de gestionar todos esos embudos, de hacer que el proyecto facture. Entonces empecé a asumir responsabilidades mucho más grandes, me empezaron a pagar mucho más por esas responsabilidades, empecé a cobrar también un porcentaje de las ventas, eso se le llama coproducción. Empecé a cobrar un porcentaje de las ventas de las estrategias que yo montaba, aprendí a hacer webinars, lanzamientos, gracias a tener muy cerca a mi mentor, gracias a que mi mentor Jonathan me apadrinó. Mi proceso de aprendizaje y de experiencias fue muy acelerado. O sea, lo que yo te decía, un mal mentor es el que te lo enseña fácil. Jonathan me lo enseñó muy difícil. Jonathan me la puso muy difícil. Jonathan es de los mentores que te dice, bro, es por allá y ya tú resuelve de ahí para allá, ¿me entiendes? Entonces Jonathan, me acuerdo mucho que en el primer lanzamiento fue como, Julio, ¿tú sabes lanzar? Y yo no. Yo, bro, vea, usted tiene que captar personas a una clase gratuita a este costo. A menos de $1 tiene que estar la captación. Y la clase gratuita tiene que llegar tanta cantidad de personas. Fue una reunión de 1 hora y eso fue suficiente para hacer mi primer lanzamiento. En ese Tremendo lanzamiento, curso. en ese, marica, no tuve que verme un curso, Jonathan me tuvo que explicar el proceso y yo tuve que entender más o menos qué se me venía para empezar a ejecutar. En ese primer lanzamiento invertimos $10,000, esos $10,000 yo los gestioné en los anuncios, yo monté la estrategia junto con Nacho y ese lanzamiento facturó 80,000. De ahí para adelante, lanzamiento de 10,000 que invertíamos, 70,000 que sacábamos, 80,000, 70,000. Empecé a gestionar más equipo, más empresas, más experiencias, empecé a cerrar más clientes, más coproducciones, empecé a incursionarme más en el mundo de la estrategia y en este momento me considero un estratega. Un estratega, una persona que hace que una marca se posicione en Internet y que llegue a ciertas metas de facturación. Y cada que yo llego a ciertas metas de facturación, recibo un porcentaje de coproducción directa por las ventas de esa facturación, de esa empresa. Además de un feed mensual que todos los meses pues va llegando. Ok. Y en ese momento, una persona que le gustaría, que les interesaría de pronto aprender estas habilidades, ¿cómo le aconsejarías que empezara? Existen diferentes habilidades en el mundo digital que son fundamentales. Está la escritura persuasiva, el copywriting, está el posicionamiento orgánico, está el posicionamiento pago, el tráfico pago. Estas habilidades las tienes que ir desarrollando una por una. ¿Listo? Y no es que te tengas que volver bueno en todo, pero sí es importante que tengas experiencia en todas esas habilidades, porque todas esas habilidades tú las vas a terminar delegando. Entonces, paso número 1 para convertirse en estratega, desarrollar habilidades de alto valor en lo digital. Posicionamiento orgánico, anuncios en internet, crear embudos de venta, hacer funnels o páginas de venta con una estructura, no sé, crear branding de marca, movimientos de marca, esos elementos. Desarrolla vuélvete bueno en una única habilidad, pero entiende todas las otras habilidades, compréndelas. Después de que te vuelvas bueno en una única habilidad, ya empiezas a desarrollar una habilidad de ventas mucho más eficaz. Empiezas a recopilar testimonios, empiezas a mostrarte un poco más en el mercado.
simplemente para que ganes autoridad. La autoridad es muy importante. Si tú quieres cerrar ventas de $3,000, de $6,000, si tú quieres que un cliente te pague de manera recurrente $2,000 por tus servicios como estratega y que además de eso te dé un 10, un 20% de coproducción, tú tienes sí o sí que tener cierta autoridad en el mercado y esa autoridad se desarrolla teniendo resultados y experiencias. Paso número 2, genera cierta autoridad en el mercado como estratega. ¿Listo? Pero tú dices que para tener esa experiencia, pues para convertirte en una autoridad tienes que tener experiencia y poder cobrar bien. Pero una persona que está empezando de cero, ¿qué tendría que hacer? Porque cuando tú estás empezando de cero no... Tiene que vivir las experiencias. O sea, tú desarrollas una habilidad de alto valor. Para desarrollar esa habilidad de alto valor, no tienes que ver cursos. La habilidad de alto valor no se desarrolla consumiendo información, se desarrolla ejecutando la habilidad de alto valor, o sea, teniendo experiencias en esa habilidad de alto valor. Cuando ya tú te vuelves bueno en una habilidad, ya tienes experiencias, ya tienes cierta autoridad, porque ya trabajaste con clientes, porque ya moviste campañas, porque ya hiciste lo que esa habilidad te decía que tenías que hacer. Ahí ya generas esa autoridad para tener la confianza suficiente de que un dueño de negocio te entregue la estrategia completa de su negocio. Listo. Tener esa mínima autoridad, esos mínimos resultados, esa mínima experiencia. Ojo, ser estratega no es el primer paso. No es el primer paso para vivir de Internet. Ser estratega es complejo, eres el responsable de un proyecto. Ser estratega no es el simple método de 3 simples pasos. Ser estratega, El que más trabaja. ser estratega es el que más responsabilidad tiene y en muchas ocasiones es el que más gana. En muchas ocasiones los estrategas ganamos más que la propia marca personal que está saliendo a la luz. El que está en las sombras en muchas ocasiones se lleva un pedazo mucho más grande del pastel y por menos trabajo porque a la marca personal le toca moldear, llevar su comunidad, dar las clases, entregar el producto, grabar el contenido. Un estratega está rayando y dirigiendo, que es el tercer paso. Vuélvete un buen líder. ¿Tú quieres ser un buen estratega? Un buen estratega sabe liderar, es un buen líder. Una persona que hace que un equipo funcione. Una persona que influye lo suficiente en su equipo de trabajo como para que su equipo de trabajo quiera seguirlo. Eso me lo enseñó mucho John Maxwell en su libro ¿Cómo conviértete en un líder? No me acuerdo No sé, yo creo que sí. no me acuerdo cómo se llama, pero sé que es de John Maxwell. Sí. John Maxwell lo dice. Un buen líder es aquel que influye lo suficiente en las personas como para que las personas deseen seguirlo. No es una persona que se impone. Es una persona que tiene ciertos valores, que tiene ciertos comportamientos, que representa lo suficiente como para que los demás quieran seguirlo. Un estratega tiene que dirigir y un equipo que no funciona es un proyecto que no funciona, es una marca que no factura, es un proyecto que no te va a dar dinero. Paso 1, desarrollas una habilidad de alto valor. Paso 2, te vuelves lo suficientemente bueno en esa habilidad de alto valor como para generar una autoridad en el mercado y cerrar negociaciones mucho más buenas. Vendes tus servicios mucho más caros. Y paso número 3, lideras. Te vuelves un buen líder. No tienes que ser el mejor en todo. Necesitas hacer que los mejores en todo trabajen para ti. Esos 3 simples pasos. 3 simples pasos para convertirte en una estratega y Nada más. Bueno, Juli, si tuvieras que empezar de cero, sin dinero, sin contactos, sin fama, ¿qué harías para volver a estar en el punto en el que estás? ¿Cuál sería esa ruta que tomarías empezando de cero? Absoluto cero. absoluto cero. ¿Tengo los conocimientos que tengo hoy o no? Sí, con los conocimientos que... Y con el proceso que ya he vivido y tal. Sí. No, el conocimiento sí lo tienes, pero tienes que empezar de cero sin dinero, sin contactos, porque muchas veces las personas también tienen una creencia limitante de que el éxito es solo para personas con contactos, o que también tienen que ser millonarios para tener éxito. Entonces, la idea de esta pregunta es derrumbar esa objeción Ok. o esa creencia limitante a las personas. ¿Qué harías solo con el conocimiento que tienes en este momento para Mira, empezar de cero? en el caso hipotético en donde me mandaran para otro planeta durante 5 años y volviera yo dentro de 5 años y todo lo digital cambiara, las plataformas cambiaran, no tuviera contactos ni dinero ni nada y estuviera desde cero absoluto y tuviera que levantarme, lo primero que haría es ir a YouTube y buscar cómo hacer anuncios en Internet, cómo hacer publicidad, cómo crear contenido, una habilidad.
una habilidad de alto valor que yo pueda entender rápidamente con 2, 3 videos. Después de que aprendo o entiendo medianamente cómo funciona esa habilidad, que desde mi punto de vista la mejor habilidad es hacer anuncios, es la que más me gusta. Después de que aprendo esa habilidad, me voy para un centro comercial, me voy para el centro, me voy para la calle, para el barrio, empiezo a buscar empresas, personas que soliciten o que quieran que alguien con esas habilidades le ayude a posicionar su marca. Entonces, primero, igual, desarrollo la habilidad de alto valor a través de videos en YouTube gratis. Luego me voy para la calle, para un centro comercial y empiezo a prospectar así, en caliente, uno a uno. Tengo hambre, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada, necesito conseguir comida rápido. Me voy para la calle y empiezo a hablar con la gente. Allá vendo mis servicios por 100, $200, lo que necesite lo suficiente como para sobrevivir. En este momento, pues ya tengo ciertos conocimientos empresariales que estoy utilizando para crear mi empresa. Conocimientos sobre gestión del dinero. Entonces, los primeros clientes que genere, yo no me gasto la plata. ¿Listo, muchachos? No se gasten la plata que hagan. Bueno, hagan plata, pero no se la gasten toda. Reinviertan, porque ese es el truco secreto como de las grandes empresas y de los grandes proyectos. Los grandes proyectos empiezan facturando 500, $1000 al mes. De esos $1000 se gastarán 700, pero reinvierten 300 en crear más audiencia, en crear más marca, en vender más cosas y eso va generando muchos más resultados. Entonces, con esos primeros clientes que genere, no me gasto toda la plata, reinvierto un pedazo en atraer más clientes y voy creando sistemas, procesos y una empresa a largo plazo. Brutal. Juli, y la última pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado a ti en la vida? ¿O cuál sería el mejor consejo que tú le darías a alguien? El mejor consejo. Yo siento que cuando escuché esta frase se desbloqueó algo en mí, algo muy importante. El primer libro que yo leí fue Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Yo nunca en mi vida había leído un libro, hasta que mi mentor de desarrollo personal me dijo, marica, este libro es muy importante para tu proceso. Ese es el primer libro de varios. Ese Ese fue mi primer libro también. ese fue el primer libro que yo me leí y sé que es el primer libro de varios. Es como la apertura. En ese libro, Napoleon Hill dice, todo hombre que puede pensar ¿cómo es que es la frase? Todo lo que el hombre puede concebir y creer puede ser creado. Esa es la frase. Todo lo que tú puedas concebir y creer puede ser creado. Todo lo que tú puedas pensar y creer puede ser creado. Ese sería como el consejo que me cambió a mí. En ese momento cuando yo leí esa frase, yo dije, Es marica, es verdad, weón, yo qué putas hago frustrado en mi cama, deprimido porque no tengo un buen cuerpo, porque no tengo dinero, porque no tengo ingresos, porque soy un fracaso. Yo qué putas hago aquí si todo lo que yo puedo concebir y creer puede ser creado. Bien, me pongo la meta de ser millonario porque creo que soy capaz de llegar hasta esos puntos de plenitud en la vida. brutal, brutal, no, Juli, de verdad que, bueno, este episodio fue mera clase para mí, te lo juro. Estaba aquí que ni quería hablar porque realmente siento que aportaste demasiado valor con todo. Se tocaron temas muy buenos, lo que es la base para mí de todo también, que es el desarrollo personal. Siento que muchas personas quieren es el resultado, más no quieren el proceso. Total, Como dicen por ahí, todo el mundo quiere llegar al cielo, pero no está dispuesto a morir. así es. Entonces, eso es un claro ejemplo de que no importa las circunstancias, la situación de donde vengas o el entorno en el que estés en ese momento, si es posible. Si tú lo crees y lo creas en tu mente, lo puedes crear en tu realidad. Total. Entonces, creo que doy el vivo ejemplo de eso. Te agradezco también por todo lo que de alguna u otra forma me has aportado, porque Julián también ha sido como un tipo de mentor para mí, ha sido alguien que también me ha enseñado, me ha aconsejado. Y bueno, Juli, no, un honor haberte tenido acá. Esperemos en algún momento de pronto hacer un podcast solamente de desarrollo Yo, personal, parce, sí. que ya profundicemos en eso. Y no, Juli, muchísimas gracias de verdad. No, con muchísimo gusto. La verdad es que el objetivo principal era soltarles la mayor cantidad de pepitas de valor posibles. Siento que aún hay un montón de conocimiento, hay un montón de cosas que me gustaría soltarles, pero que
que todo a su debido momento, todo en su proceso. Sí, uno se queda con ganas como de hablar por ahí otras 2 horas. Todo, Porque el tiempo pasa muy rápido. Cuando uno está grabando pasa muy rápido. Cuando uno mira 1 hora y 20, 1 hora y media. ¿Qué momento? no, y eso está bien. Ese es el tiempo que tenía que durar y estas son las palabras que usted tenía que escuchar hoy. Si usted escuchó esto hoy es porque, marica, la vida tenía que ponerle este podcast en su camino para que usted escuchara esas palabras. Y pues nada, agradecerte a ti, agradecerte aquí y allá a los que están en las sombras también, porque definitivamente un podcast como este tiene personas tras bambalinas que están ahí y que se encargan de que todo esto funcione. Esta mascota escena. Hay un gran equipo de trabajo aquí y pues nada, bro, agradecerte lo que necesites con muchísimo gusto y nada, con el mayor cariño. No, muchas gracias, Juli. Bueno, muchachos, ya saben, si ven este episodio y no están suscritos al canal, es muy importante que se suscriban. Eso es lo que hace que el canal crezca, que yo pueda traer cada vez más invitados, que el canal como tal y la comunidad pueda tener mucho valor para aportarles, que es el propósito de eso. Entonces, si no se han suscrito, ya den a la campanita, bueno, no sé dónde sale, por aquí, se suscriben, activan las notificaciones, nos siguen en Instagram, en TikTok, aunque TikTok no es que sea muy fan, pero en Instagram y YouTube nos pueden apoyar. Y bueno, muchas gracias, Dios los bendiga. Hello, Hello. ¿qué tal? ¿Cómo lo viste? No, re chimba, no, te lo juro.